Hola, te invito a que te quedes de ese lado de la pantalla para escuchar la palabra de Dios. Hoy voy a leerte Hechos 9, versículo 1 al 22. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esta historia que leemos en la Biblia, la historia de Saulo, es una historia que nos demuestra la transformación de un hombre. De ser un hombre que odiaba, que aborrecía a los cristianos, que perseguía, que ejecutaba, que encarcelaba a los cristianos, a transformarse en el gran apóstol que fue el apóstol Pablo. En esta porción de la Biblia podemos ver que Dios todo lo puede cambiar, no hay nada imposible para Dios. Dios puede transformar por completo una vida. En esta historia vemos que Dios es un Dios de cambios y un Dios de transformación. A veces escuchamos hermanas de la iglesia que dicen: pero mi marido, pastora, es imposible que cambie. Y yo les digo: se nota que no leyeron esta porción de la Biblia, esta parte de la Biblia, porque el que leyó la conversión de Saulo, la conversión, la transformación que tuvo en sí mismo el apóstol Pablo por la mano de Dios, se da cuenta de que no hay persona que no pueda ser cambiada por Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen esas personas que apenas les mencionas la palabra de Dios, enseguida te ponen cara de rechazo?
Están los que vos te acercás a hablarles de Jesús, les das palabra y enseguida disparan, huyen como ratas, es como que odian todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con Jesucristo. De hecho, muchos de los que estamos en la iglesia cristiana hemos pertenecido a ese bando en algún momento de nuestras vidas, al bando que disparaba de Jesucristo, al bando que no quería saber nada de la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a ver que en esta historia de transformación, donde Pablo se transforma, donde Saulo de Tarso es transformado en otro hombre, llaman la atención dos preguntas que hace Pablo al Señor. Cuando el Señor le habla, cuando él se ve enceguecido por ese resplandor, por esa luz que llega del cielo, Pablo hace dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Esas son las dos preguntas más importantes que el ser humano debe realizar en su vida para que su vida sea cambiada y transformada por Dios. ¿Quién eres, Señor? Y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Son las preguntas que hizo Pablo, y cuando Pablo obtiene las respuestas a esas dos preguntas, cuando el Señor le da la respuesta a esas dos preguntas que él ejecuta, Pablo se ve transformado. Pablo hace un cambio radical y para siempre en su vida. El conocimiento de estas preguntas y de las respuestas de estas preguntas va a depender que haya o no un cambio fundamental, una transformación, una conversión en tu vida o en la vida de cualquier ser que te rodee. Antes de que Pablo conociera la respuesta de cada una de estas preguntas, ¿cómo era Pablo? ¿Quién era Pablo? La Biblia nos contesta. En Hechos 9, versículo 1 leemos: Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Quién era Saulo? Saulo era un hombre que estaba lleno de odio. Su misión era ir a encarcelarlos, enjuiciarlos, aplastarlos, eliminarlos. Se habrá ayudado para que apedrearan y mataran a los cristianos. Aborrecía a los cristianos, aborrecía el camino de Dios. Era un hombre que dice que inspiraba amenazas y expiraba muerte. Amenazas y muerte era su oxígeno, era lo que respiraba, era lo que emanaba. Ese era el motor de su vida, el odio hacia los cristianos. En el versículo 1 de la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, leemos lo siguiente: Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Ese era su gozo, con esa ansiedad se despertaba. A ver a cuántos mato hoy, a cuántos extermino hoy, con cuánto cristiano acabo hoy. Eso era el móvil, lo que movilizaba a este hombre. Era algo así como un monstruo, era una mala persona. Otra cosa que nos habla de cómo era Pablo, aquí lo vemos en el versículo de Hechos 9, el versículo 5, dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Acá el Señor le está diciendo, en otras palabras: Pablo, tú no puedes seguir viviendo la vida de este modo, estás equivocado, estás dando coces contra el aguijón. Imagínate algo muy punzante, una aguja de colchonero. Descalzate y comenzá a pegar contra el filo, sería desastroso, te lastimarías. Es más, ya de solo pensarlo se te eriza la piel. Eso es lo que estaba haciendo Pablo con su vida, se estaba lastimando, estaba destrozando su vida. El Señor le dice: Pablo, no puedes seguir así. Saulo estaba en una misión incorrecta, y esto me hace pensar en cuánta gente vive amargada y mal porque está en misiones incorrectas.
porque está viviendo, pero no de acuerdo al propósito que Dios eligió para esa persona, sino que viven para propósitos que se inventaron o que les inventó el demonio. Personas que viven solamente para luchar, para trabajar, que cargan con pesos cada vez más pesados. Personas que están estresadas, cansadísimas y luchan por una profesión, luchan por un trabajo, luchan para tener una casa. Están en misiones equivocadas. Están en guerras que no son las correctas. Están batallando y misionando para algo que Dios no les puso. Mirá si era malo Pablo, que aquí en el versículo 13 leemos cuando Ananías, el Señor llama a Ananías para que vaya a imponerle las manos y lo sane de la ceguera. Ananías le dice, ¿cuántos males ha hecho a tus santos? Es decir, que este hombre tiene una muy mala fama. Señor, ¿dónde me estás mandando? Si donde encuentra un cristiano lo quiere matar. Hacía maldad. Era malo. Era una mala persona. Yo quiero que escuches cómo se describe Pablo a sí mismo en 1 de Timoteo 1, versículos 12 y 13. Dice, doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Así se autodefine Pablo, como una persona malvada, un blasfemo, un injuriador, una muy mala persona. Y sigue diciendo, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Hasta este momento Pablo no había hecho las preguntas y no había obtenido las respuestas. Pero cuando él tiene las respuestas a esas dos preguntas, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Pablo deja de ser el malvado que fue para tener una gran transformación y convertirse en quien Dios lo convirtió, el apóstol Pablo. ¿Y cómo fue su cambio? Y el cambio de Pablo fue inmediato. Porque dice mi Biblia que cuando Ananías le puso las manos, el Espíritu Santo lo tocó y cayeron como escamas de sus ojos. Es decir, que inmediatamente, una vez que conoció las respuestas, que Dios le contesta las respuestas a esas dos preguntas, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Pablo se cura de la ceguera y se repone y dice que se bautiza y automáticamente comienza a predicar a Dios. A tal punto comienza a predicar a Jesucristo, comienza a dar la palabra, comienza a salvar almas para Cristo. Así que el cambio fue automático cuando él supo las respuestas a esas dos preguntas. Y era tanta su conversión que los demás lo miraban como no entendían nada. ¿Cómo puede ser que que hasta hace unos días atrás era un asesino, ahora está predicando al Cristo por el cual asesinaba a los demás cuando los demás lo defendían a Cristo? No entendían. Pero él dice que ponía más esfuerzo en predicar y dar la palabra. Y qué transformación que recibió Pablo, que fíjate vos que de tu Biblia hay una parte que es el Nuevo Testamento. Y que esta parte que es el Nuevo Testamento, la mayor parte está escrita por el apóstol Pablo. Por un hombre que antes de su conversión había sido malo, dañino, y que se dedicaba a asesinar cristianos. Lo primero que tiene que conocer una persona en su vida para no luchar en vano es quién eres, Señor. Pablo indudablemente no lo conocía a Dios, pero cuando Pablo conoce quién es el Señor, su vida cambia, su persona cambia. Y el Señor le contesta, yo soy Jesús.
¿Sabes lo que significa yo soy Jesús? Jesús significa Salvador. El Señor le dice, Pablo, yo soy tu Salvador. Yo soy el que vino a salvarte, el que tú necesitas, Pablo. Yo soy tu Salvador significa que vos y yo también necesitamos un Salvador. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque si no tenemos un Salvador, vamos a ir irremediablemente al infierno, que es real. Aunque muchos traten de convencer y autoconvencerse que no existe. Necesitas un Salvador que te salve de tus pecados y de las consecuencias de tus pecados. Necesitas un Salvador en tu vida. Y ese es Jesús. Jesús le dice, Pablo, yo soy tu Salvador. En el Evangelio de Juan, Jesús nos contesta que Él es tu Salvador. ¿Quién eres, Señor? Yo soy tu Salvador, yo soy Jesús. Pero también te dice, yo soy el pan de vida. El Señor te dice, yo soy tu alimento. Los seres humanos no podemos vivir sin alimento. A los pocos días de no alimentarnos comenzamos a sentirnos débiles y si seguimos sin alimentarnos terminamos muriendo. Por eso el Señor dice, yo soy el alimento que tú necesitas, Pablo. Yo soy el alimento que vos necesitas en tu vida. Porque sin mí vas a morir. Tenés que alimentarte. El Señor dice, yo soy la luz del mundo. Por eso las personas que no tienen a Cristo en su vida andan a los tumbos, de porrazo en porrazo, de golpe en golpe. Como si vivieran una vida en una caverna, en la oscuridad, dentro de la oscuridad y pegándose porrazos y siendo picoteados por bichos y alimañas, porque no pueden ver. Cuando tenés a Jesús en tu vida, tenés luz en tu camino y es difícil que te caigas, y es difícil que equivoques el camino, y es difícil que no puedas ver porque en la luz y a la luz las cosas se ven. El Señor dice en Juan que Él es la resurrección, y si hay algo de lo que podemos tener certeza es de que todos vamos a morir, pero mi Biblia tiene un remedio contra la muerte que se llama resurrección, y Él es la resurrección. Él nos va a dar resurrección después de la muerte. En Pablo leemos que Él es la puerta, y no se trata de una religión. El Señor Jesucristo es la puerta, la única puerta que existe para llegar a Dios. Dice, si no pasás por mi puerta, hijo, porque en la vida se te van a abrir y cerrar muchas puertas, pero hay una puerta que debemos atravesar que se llama Cristo. Debemos entrar por esa puerta. No hay otra puerta, no hay otro camino. Él dice, yo soy la puerta. El Señor dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el que va a cuidarte, yo soy el que va a velar por ti a la noche para que no vengan a comerte los lobos. Yo soy, hijo mío, el que está velando cuando te alejas y va a buscarte con la vara o con el cayado. Yo soy el que te buscaré pastos verdes y tiernos. Yo soy el que te daré agua y alimento. Yo voy a cuidarte, dice el Señor. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Vuelvo a repetirte, no se trata de una religión. ¿Cuál es la religión verdadera? No hay religión verdadera. El Señor dice, yo soy el camino. Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy el camino por el cual debes caminar, dice el Señor. Yo soy la verdad, fuera de mí no hay verdad. Yo soy la verdad, lo que tú debes creer, dice el Señor. Yo soy la vida. El Señor dice, vos no podés tener vida, no podés decir que tenés una vida si no me tenés a mí. Si no me tenés a mí no tenés vida, pero en Juan dice algo más. El Señor dice que Él es la vid y que nadie puede vivir ni hacer nada si no está. Ninguna rama que no esté agarrada a la vid va a poder vivir. Y hay personas que son como flores. Cuando te regalan una flor podés pensar qué hermosa que es, pero esa flor ya está muerta.
esa flor dentro de unos días se pudre, se seca. Hay personas que viven así porque no tienen a Dios. Cuando nos separamos de Dios, intenta vivir una vida sin Dios, intenta alejarte de Dios, intenta separarte de Dios y vas a ver que vas camino a la muerte. Y hay una segunda pregunta que le hace Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice que va a ser utilizado como instrumentos, esos instrumentos para llegar a los gentiles, a los reyes, a los del pueblo de Israel. Imagínate que hubiese hecho, ¿no? Que hubiese sido de Pablo si cuando entendió que Dios tenía un propósito para él, si hubiese quedado una vez por semana ahí sentado en la sinagoga escuchando la palabra. Pablo entendió primero quién era Jesús y entendió que había un propósito. ¿Vos acaso creés que el propósito que tiene Dios para vos como cristiano es que una vez por semana vayas a congregarte a tu iglesia? ¿Pensás que el propósito murió ahí y ya está? Eso es todo lo que Dios te está pidiendo. Yo creo que es mucho más. Si conocés la primera respuesta, si conocés quién es Jesús, gloria a Dios, porque ya sos salvo, vas a ir al cielo. Pero vas a tener una vida chueca, una vida por la mitad si no conoces la respuesta y si nunca te hiciste la segunda pregunta. De hecho, hay quienes sí se hicieron la segunda pregunta: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y conocen qué es lo que el Señor quiere que haga, pero no lo hacen. Eso es mucho peor. Por eso es que las personas llegan a veces a viejas y se van a las tumbas con tristeza, porque no lograron su propósito, no entendieron que Dios las había traído con un propósito, con una misión, con una guerra para batallar, y así quemaron sus vidas. Es por eso que hoy te invito a que te hagas las dos preguntas para que el Señor te conteste las respuestas. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Habla con Él. Dile al Señor en el nombre de Jesús que te hable, que te conteste, que se muestre, que se manifieste en tu vida. El Señor es fiel. Porque de estas dos preguntas y de las respuestas de estas dos preguntas depende que tengas una vida victoriosa y con éxito, hermano. Hasta la semana que viene.